Estás mirando el todoterreno de lujo de Carmen hundido hasta la mitad en mi zanja de barro. El adhesivo del miembro de la Junta de la Comunidad apenas se sostiene por una esquina. ¿Lo toqué yo? Ni un dedo. Fue mi sistema de eyección asistida por gravedad el que hizo el trabajo. Después de 6 meses de invasiones. Avisos ignorados y ella sacándome el dedo en directo. Me miró a los ojos y gritó, «Hazlo». Así que pulsé el botón. Pero primero, veamos las consecuencias. Aquella mañana el sol aún no había coronado del todo la sierra cuando salí al porche con una taza de café caliente. El aire era fresco. Todavía con ese mordisco de primavera que te despierta los huesos antes que la cabeza. Bajé por el camino de grava por costumbre. Dispuesto a revisar el ganado como cada día. No llegué lejos. A unos 100 metros. Cerca de la linde oeste. Algo brillante y metálico reflejó la luz. No era un tractor. Ni una herramienta. Era el todoterreno blanco de lujo de Carmen. El mismo que había visto invadiendo mi finca más veces de las que podía contar. Solo que ahora ya no invadía. Ahora estaba medio enterrado en la zanja de barro al borde del campo. La parte trasera inclinada. Casi avergonzada. Mientras las ruedas delanteras colgaban inútiles sobre la pendiente como si el coche hubiera intentado trepar y se hubiera rendido. El espejo del pasajero pendía de un triste cable. El barro cubría medio parabrisas en gruesos trazos irregulares. Como si la propia naturaleza le hubiera dado una bofetada a la arrogancia. Y justo allí atrás. Cubierto de arcilla marrón. Apenas legible. Estaba ese adhesivo conocido, miembro de la Junta. Colgando de una esquina y temblando con el viento. Lo más poético que había visto en años. Al lado. El adhesivo decorativo que tanto le gustaba a Carmen, vive. Ríe. Ama estaba tan embarrado que ahora parecía decir vive ley. Reconozco que me reí en voz alta. Pero aquí está lo importante, yo no lo empujé. No lo remolqué. No lo toqué. La gravedad lo hizo. O, más exactamente, la máquina que construí después de 6 meses de frustración. Avisos. Visitas de la Guardia Civil. Consultas con el abogado y cosechas destrozadas. Mientras observaba cómo el todoterreno se hundía lentamente en el barro. No sentí rabia ni victoria. Sentí calma. Casi paz. Porque aquello no fue un accidente. Ni venganza. Fue el resultado de una elección. Su elección repetida una y otra vez hasta que las consecuencias la alcanzaron. Y confía en mí. Llegaremos a esa parte. Llegaremos a las notificaciones fehacientes que ignoró. A las señales que fingió no ver. Al sargento al que intentó manipular y al momento en que me desafió. Me desafió a activar mi máquina. Pero por ahora solo necesitas saber esto, el todoterreno de Carmen no tenía por qué estar cerca de mi finca. Y hoy, gracias a la física y un poco de ingeniería, ya no lo estaba. Antes de todo esto. Antes de las cámaras. Los avisos. Los gritos y la máquina. Yo vivía una vida muy distinta. Una con ascensores. Reuniones. Plazos y una agenda tan llena que tenía que programar mis propios almuerzos con semanas de antelación. Durante casi 20 años trabajé en logística y planificación mecánica en Madrid. No era un trabajo glamuroso. Pero era bueno. De esos que mantienen el mundo en marcha sin que nadie se dé cuenta.
Pasaba los días entre almacenes y oficinas diseñando sistemas para que los paquetes viajaran más rápido. Los camiones cumplieran horarios y las empresas ahorraran céntimos en cada kilómetro. La gente decía que tenía talento para ver cómo encajaban las máquinas y las personas. Como si pudiera mirar un problema y ver el plano detrás. Puede que fuera verdad. Pero el talento no te salva del agotamiento. Y en algún punto entre la 15ª reunión de reorganización y la 20ª llamada de emergencia a medianoche, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. Ni portazos ni gritos. Solo una quieta certeza una noche a las 11. Sentado bajo las luces parpadeantes de una sala de descanso que olía a café quemado, no quiero seguir viviendo así. Y no lo hice. Pasé un año ahorrando. Planeando. Buscando tierra lejos de cualquier ruido corporativo. Entonces la encontré, 30 hectáreas abiertas en pleno campo de Castilla-La Mancha. Pastos ondulados. Aire limpio. Un arroyo cruzando la parte este. Un establo medio de ruido que parecía más honesto que cualquier edificio de oficinas en el que había entrado. Y lo mejor. La linde quedaba justo fuera de la urbanización privada Los Olivos. No dentro. Ni parcialmente incluida, completamente fuera. Por entonces no sabía nada de comunidades de propietarios más allá de los chistes. Ya sabes. Esos que te multan si el césped crece demasiado o te denuncian por pintar la puerta del color equivocado. Cosas graciosas hasta que vives al lado. Pero incluso antes de saber la pesadilla que vendría. De pie en aquel campo vacío la primera vez. Sentí algo que no sentía desde hacía años, paz. De esa que se puede oír. El viento deslizándose entre la hierba alta. El crujido de la madera vieja. El zumbido de los insectos despertando al atardecer. Recuerdo respirar hondo y pensar, esto es hogar. Aquí empiezo de nuevo. Arreglé la vieja casa de campo poco a poco. Reparé el establo con mis propias manos. Compré un pequeño rebaño de vacas. Planté maíz y trigo en la parte oeste y me creé una rutina sencilla que hacía que cada día se sintiera honesto. Hay algo que te ancla en el trabajo físico. En despertarte con los hombros doloridos pero la mente clara. Cambié hojas de cálculo por tierra. Luces fluorescentes por sol. Llamadas de conferencia por mugidos. Y durante 3 años la vida fue exactamente lo que había soñado, tranquila. Predecible. Mía. Sabía que la urbanización estaba cerca. No se podía ignorar, todos los tejados idénticos. Céspedes perfectos. Caminos de entrada anchos para 3 todoterrenos iguales. Pero yo me mantenía en mi lado y ellos en el suyo. Una línea invisible y educada entre 2 mundos muy distintos. Al menos eso es lo que debería haber seguido siendo. Pero la paz tiene una extraña forma de atraer problemas. Y si hay algo que he aprendido es esto, algunas personas no soportan la idea de límites que no controlan. Y ahí es donde entra Carmen. Apareció en mi vida al volante de un flamante todoterreno de lujo. Gafas de sol tan grandes que podrían servir de señales para aviones y una actitud capaz de quitar la pintura de un establo. Pero ya llegaré a ella. Confía en mí. Apenas estamos calentando. Ocurrió un jueves por la tarde. Uno de esos días normales en los que el cielo es azul suave y el viento mueve el maíz con pereza. Como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Estaba junto al establo ajustando una bisagra cuando oí un motor. No era de tractor. Ni el viejo Ford de un vecino. Ni un camión de reparto. Era suave. Caro. De esos que vienen con bay cromado y cuota mensual mayor que muchas hipotecas.
Salí de detrás del establo y lo vi, el todoterreno blanco avanzando por mi camino privado como si fuera suyo. Tras unos segundos, se salió de la grava y entró directo en mi campo. Al principio pensé de verdad que se había perdido. La gente se desorienta por aquí. Así que levanté la mano. Amistoso. Esperando que bajara la ventanilla y preguntara. Nada. Siguió adelante. Las ruedas hundiéndose en la tierra blanda. Abriendo surcos profundos en el maíz joven. Sin dudar. Sin reducir. Solo un deslizamiento arrogante hasta que se detuvo a unos 30 metros de mi valla. Entonces se abrió la puerta y bajó Carmen. Aún no sabía su nombre. Pero supe el tipo en cuanto apareció. Pelo perfectamente peinado. Gafas del tamaño de platos. Blusa blanca impecable a pesar del barro que levantaba. Caminó alrededor del todoterreno como si inspeccionara una pasarela. No un campo de cultivo. Respiré hondo. De esa forma que se hace cuando intentas seguir siendo educado. Y me acerqué. ¿Señora? Llamé con voz calmada. Esto es propiedad privada. Apenas me miró. Apenas reconoció que existía. Pulsó el mando. Cerró el coche y empezó a caminar hacia la urbanización como si lo hubiera hecho 100 veces. ¿Señora? Repetí un poco más alto. No puede aparcar aquí. Entonces se detuvo. Despacio. ¿Teatral? Giró la cabeza hacia mí como un halcón que ve algo molesto. ¡Ay! Dijo agitando la mano en un circulito despectivo. Relájate. Solo es hierba. ¿En realidad? Respondí. Eso es mi maíz. Bajó las gafas y miró las plantas a sus pies. Luego se rió. No una risa amable. Ni nerviosa. Una risa que decía, tú estás por debajo de mí. Esto es acceso común. Declaró como si anunciara el tiempo. La comunidad lo tiene documentado desde siempre. Parpadeé. ¿Acceso común? No. Señor. Esto es mi finca. 30 hectáreas pagadas. Registradas. ¿Escrituradas? Ella sonrió con suficiencia. Ah. Eres nuevo. Dijo como si eso lo explicara todo. Seguramente no entiendes cómo funcionan las cosas por aquí. Y entonces... Nunca lo olvidaré. Caminó alrededor de mí. No a mi lado. Alrededor. Como si yo fuera un poste de valla. Como si ni siquiera mereciera un paso directo. Me gritó por encima del hombro, solo estaré 1 hora. No es para tanto. Y así. Sin más. Desapareció. Me quedé allí en el campo. Mirando su todoterreno torcido entre las hileras de maíz. Con el barro ya acumulándose alrededor de las ruedas. Tenía 1000 cosas que podría haberle gritado, derechos de propiedad. Decencia básica. Incluso la definición de allanamiento. Pero no lo hice. Porque he aprendido algo importante viviendo aquí. El primer incidente te dice quién es la persona. El segundo te dice con qué estás tratando. El tercero te dice qué hay que hacer. Y Carmen no había terminado. Ni mucho menos. Si aquella primera tarde hubiera sido el final. Quizás lo habría achacado a un malentendido. Grosero. Sí. Pero solo un momento. Pero gente como Carmen no solo mete un pie al otro lado de la línea. Saltan la valla y empiezan a reordenar los muebles.
2 días después oí el motor otra vez. El mismo ronroneo arrogante del dinero rodando donde no debía. Salí antes de que apareciera. Café aún en la mano. Y como antes. Su todoterreno se salió de la grava y se metió en mi campo. Solo que esta vez no se detuvo cerca de la valla. No. Avanzó más adentro, abriendo un nuevo camino diagonal a través del maíz joven que había pasado semanas plantando, cuidando y protegiendo de las heladas tardías. Aparcó casi en el mismo sitio que la primera vez, como si estuviera ensayando una repetición. Bajó. Ni me miró. Ni fingió vergüenza. Solo cogió su bolso. Se echó el pelo hacia atrás y marchó hacia la urbanización como si pisara una alfombra roja. Caminé hacia el todoterreno. Puse la mano en el capó aún caliente y miré las huellas de los neumáticos que había dejado. Tallos de maíz doblados y rotos. Tierra compactada tan hondo que tendría que ararla de nuevo. Cada centímetro me costaba dinero y tiempo. Para Carmen era solo un atajo. El segundo incidente me dijo exactamente lo que necesitaba saber. No era confusión. No era ignorancia. Era costumbre. Y las costumbres, cuando se toleran, se convierten en derechos en la cabeza de cierta gente. Pero la tercera vez fue cuando entendí el verdadero problema. Era temprano. Todavía quedaba frío en el aire. Caminaba por la valla revisando unas vacas que iban a parir pronto. Entonces lo oí, no el ronroneo del motor, sino un rugido. Rápido. Imprudente. Me giré justo a tiempo para ver el todoterreno blanco cruzando mi campo como si intentara batir un récord de velocidad. Polvo volando. Maíz rompiéndose bajo las ruedas. Una cola de barro saliendo detrás como si estuviera haciendo donuts en un aparcamiento. No conducía por mi tierra. La asaltaba. Y esta vez se reía. Ventanilla bajada. Gafas puestas. Música a todo volumen. Juraría que incluso tocó el claxon 2 veces. De esos pitidos que dan los niños cuando quieren atención. Cuando desapareció hacia la puerta de la urbanización. Me quedé allí. Manos a los lados. Corazón latiendo con esa mezcla familiar de rabia e incredulidad que solo provoca a alguien que viola a tu hogar. Cuando volvió aquella tarde. Sobre las 5. Hizo exactamente lo mismo, mismo camino. Misma velocidad. Mismo claxon. Mismo desprecio total por la tierra que alimentaba a mis vacas. Pagaba mis facturas y me daba la vida por la que tanto había trabajado. Y no paró ahí. En menos de una semana sus amigas empezaron a copiarla. Todoterrenos brillantes. Monovolúmenes con pegatinas de colegio. Un sedán cuyo conductor tuvo la osadía de saludarme como si yo fuera el aparcacoches. Ya no solo usaban mi campo. Lo trataban como propiedad de la comunidad. Como una calle lateral para su comodidad. Y Carmen fue más allá. A veces paraba el todoterreno en medio del campo. Bajaba la ventanilla y gritaba al teléfono como si grabara un blog sobre su duro día de yoga. A veces dejaba el motor encendido 15 minutos mientras rebuscaba en el maletero, salpicando barro en sus tacones. Pero la peor ofensa llegó una tarde ventosa cuando trajo a su perrito de diseño. De esos que tiemblan más que caminan. Y lo dejó suelto por mi zona de pasto. Mis vacas se espantaron. Una joven se torció una pata saltando para huir de aquella bola de pelo que ladraba. ¿Quieres ver rabia? No de las vacas. De mí. Cuando le dije a Carmen que su perro casi causa daño real.
Puso los ojos en blanco y contestó, quizá deberías entrenar mejor a tus vacas para que no sean tan dramáticas. La escalada era innegable. No era solo que no respetara mi tierra. Era la certeza tallada en cada gesto, cada risa, cada movimiento despectivo de la mano. Ella creía tener derecho a hacer lo que quisiera aquí. Como si mi linde interfiriera con su estilo de vida. Como si 30 hectáreas de finca existieran solo como aparcamiento extra para eventos de la comunidad. Como si dejarme con vallas rotas, plantones destrozados y vacas estresadas fuera simplemente el precio de vivir al lado de la realeza. De pie entre las hileras destrozadas de mi campo. Me di cuenta de algo, Carmen no era solo una entrometida. Me estaba poniendo a prueba. Y la gente como ella no para cuando consigue lo que quiere. Para cuando se topa con algo que no se mueve. Y yo estaba a punto de convertirme exactamente en eso. No tardó mucho en que la frustración se volviera algo más pesado. Algo que me oprimía el pecho cada vez que salía y veía surcos frescos en mi tierra. Tengo naturaleza paciente. No duras mucho en el campo sin ella. Pero hasta la paciencia tiene límites. Y Carmen corría hacia ellos. Así que empecé por lo sencillo. Un cartel. Uno de metal blanco limpio. Letras rojas grandes, prohibido aparcar. Propiedad privada. Infractores serán denunciados. Lo clavé justo donde ella entraba. Lo suficientemente alto para verlo de lejos. Reflectante para mañanas y noches. Difícil de ignorar. Recuerdo clavarlo pensando, esto debería bastar. Nadie podrá alegar confusión ahora. Bueno. Subestimé a Carmen. A la mañana siguiente. Desde el porche la vi reducir la velocidad lo justo para leer el cartel. Inclinarse hacia adelante. Gafas brillando. Labios fruncidos. Luego se encogió de hombros y pasó de largo. Cruzó por el mismo camino. Aparcó en el mismo sitio. Esa tarde fui a comprobar la base del cartel. Se había acercado tanto que el barro salpicó media frase. Lo limpié con la manga y miré la abolladura en el poste metálico. Ya no era ignorancia. Era desafío. Así que yo también subí el nivel. Coloqué 4 carteles más a lo largo de su ruta, finca privada. No paso. Prohibido acceso vehicular. No entrar. Terreno agrícola. Absolutamente prohibido aparcar bajo ninguna circunstancia. Al día siguiente pasó junto a todos como si fueran adornos de mercadillo. Entonces me di cuenta de que necesitaba documentación de verdad. Fui al pueblo y me reuní con mi abogado. Miguel Torres. Buen hombre. Mente afilada. De esos que leen hasta la última nota al pie. Le puse todo sobre la mesa, fotos de los surcos. Vídeos con fecha. Mapa de mi propiedad. Miguel escuchó atento. Tamborileando el bolígrafo sobre la carpeta. ¿No hay servidumbre compartida?, preguntó. ¿Ninguna?, dije. Lo comprobé todo al comprar. Asintió. Entonces está cometiendo allanamiento repetido e intencionado. Podemos enviarle un requerimiento formal. Ese es el paso 1. Y lo hicimos. Miguel redactó una carta precisa. Respetuosa. Legal. Exhaustiva, límites de mi propiedad probados. Todos los caminos de acceso son exclusivamente míos. Su conducción, aparcamiento y entrada constituyen allanamiento. Y si no cesa habrá acciones legales y responsabilidad por daños. La enviamos por burofax.
Carmen lo firmó. Tenía el acuse de recibo. Por un momento. Un breve momento esperanzador. Pensé que quizá. Solo quizá. La razón se filtraría a través de la barrera que la protegía de las consecuencias. Pero a la mañana siguiente encontré la carta hecha trizas en mi campo. Pedazos esparcidos como confeti después de una fiesta. Seguí el rastro con la bota hasta encontrar un trozo que aún tenía tinta. El uso continuado dará lugar a. Justo al lado. Huellas frescas de neumáticos. Esa misma tarde recibí un correo de Carmen. El asunto decía, malentendido sobre acceso de la comunidad. El mensaje empezaba educado. Inquietantemente educado. Y rápidamente caía en un mundo de fantasía. Según Carmen, la comunidad tenía una servidumbre histórica de amortiguación que cruzaba el borde oeste de mi finca. Incluso adjuntaba un mapa. Uno que nunca había visto. Que parecía hecho en casa. Tenía una línea punteada dibujada con rotulador rosa. Una flechita apuntando a mi tierra. Una leyenda que decía zona de acceso comunitario y el logo de la comunidad copiado y pegado en la esquina como un trabajo de colegio. Lo miré un minuto entero. No era un documento oficial. No tenía sello. Ni firma. Ni siquiera formato de mapa real. Miguel luego me dijo que le recordaba algo que haría un adolescente aburrido en Paint. Pero Carmen escribía, como miembro de la Junta de la Comunidad. Te informo de que nuestra urbanización ha usado este punto de acceso durante décadas. Esperamos que respetes los derechos de uso compartido. ¿Décadas? Yo solo llevaba 3 años con la finca. Y el antiguo propietario juraba que nunca había dejado pasar ni un solo coche de la urbanización. Respondí con exactamente 2 frases: este mapa no tiene validez legal. No existe servidumbre en mi escritura. Su respuesta, 3 palabras. Ya lo veremos. Y desde ese momento el tono cambió. Su allanamiento ya no era casual. Era intencionado. Un desafío. Un mensaje. Carmen no solo rompía reglas. Me retaba a intentar pararla. Y como pronto descubrirás. Al final lo hice. Solo era cuestión de tiempo que interviniera la ley. No porque yo llamara primero. Sino porque Carmen decidió por fin usar la herramienta favorita de los entrometidos cuando saben que están equivocados, la victimización. Empezó un tranquilo martes por la tarde. Estaba reparando un poste de valla cerca del pasto sur cuando oí neumáticos derrapando cerca del establo. No el crujido habitual de grava. Algo más agudo. Más rápido. Más frenético. Cuando doblé la esquina. Carmen estaba de pie junto a su todoterreno. Agitando los brazos como un molino en tormenta. Delante tenía un coche patrulla de la Guardia Civil y el sargento Carlos Mendoza. Un buen hombre. Razonable. Con la cabeza bien amueblada. Bajando. Carmen me señaló en cuanto aparecí. Ahí está. Chilló. Ese es el hombre que me amenazó. El sargento Mendoza miró entre nosotros con esa expresión cansada que pone la Guardia Civil cuando sabe que ha entrado en algo complicado. Me acerqué despacio. Me quité la suciedad de los guantes y asentí educadamente. Buenas tardes. Sargento. Carmen se giró hacia él como una actriz de teatro. ¿Ve? Ahora está calmado. Pero no oyó lo de antes. Me gritó. Me bloqueó el paso. Corrió hacia mi coche. Temí por mi vida. El sargento levantó una ceja lo justo para que yo lo notara. ¿Señora?
Dijo con cuidado. ¿Podría contarme exactamente qué pasó? Carmen se puso una mano dramáticamente sobre el pecho como si hubiera ensayado el gesto. Estaba aparcando en el carril de acceso comunitario que llevamos usando años y él salió del establo gritando obscenidades. Dijo que remolcaría mi vehículo. Que se ocuparía de mí personalmente y que más me valía rezar para que la Guardia Civil no se enterara. ¿Me intimidó? Me mordí el interior de la mejilla con fuerza. Porque nada de eso era verdad. Ni una sílaba. Pero las mentiras, cuando se dicen con suficiente seguridad, casi suenan reales. Casi. El sargento se volvió hacia mí. Diego. ¿Algo de eso ocurrió? No. Señor. Dije con calma. Ni una palabra. Pero puedo mostrarle algo. Saqué el móvil. Abrí la carpeta, pruebas de allanamiento y puse el vídeo más reciente. El sargento vio cómo Carmen pasaba de largo todos mis carteles. Entraba en mi campo y casi rozaba una de mis tuberías de riego. Luego otro vídeo. Luego fotos. Fechas. Coordenadas GPS. Varios ángulos. La cara de Carmen se tensaba con cada imagen. Eso está editado. Soltó. Lo está manipulando todo. El sargento ladeó la cabeza. Señora. Estas son capturas estándar de cámaras de vigilancia. Con fecha. Secuenciales. Difíciles de falsificar. Los labios de Carmen temblaron con esa indignación especial que siente la gente cuando su mentira no cuela. Pues debería arrestarlo a él. No interrogarme a mí. Espetó. Soy miembro de la Junta y tengo derechos. El sargento cerró su libreta con un golpe suave. De esos que te dicen que ya ha tomado una decisión. Señora. Pertenecer a una junta de comunidad no le da derechos sobre la propiedad privada ajena. Ella jadeó como si le hubiera abofeteado la Constitución. Se volvió hacia mí. Voz más suave, Diego. He visto suficiente para saber que esto es un asunto civil a menos que la pillemos negándose a marcharse después de que se le pida. ¿Puedo levantar acta? Documentar el allanamiento. Pero tendrás que seguir los cauces legales. Asentí. Lo veía venir. Carmen. Sin embargo, no había terminado. Señaló mis carteles con el dedo. Esos son ilegales. Declaró. No puedes poner carteles donde te dé la gana. Esto es terreno de amortiguación de la comunidad. El sargento se ajustó el cinturón. Señora. Consulté los planos catastrales antes de venir. Esta finca pertenece íntegramente a Diego Morales. No hay servidumbre. ¿Ninguna? Debe tratarla como propiedad privada. La voz de Carmen se quebró de indignación. No lo haré. Esto es acoso. Este hombre es peligroso. Vi el momento exacto en que se agotó la paciencia del sargento. Suspiró. Se pellizcó el puente de la nariz y dijo, señora. El único peligro que veo aquí es usted conduciendo a 30 por hora a través de los cultivos de alguien. Esa frase quedó flotando en el aire como una campana en una iglesia. Carmen farfulló. Abrió y cerró las manos buscando una historia que aún no había inventado. Pero el sargento solo se tocó el sombrero hacia mí. Levantaré el atestado. Diego. Documenta todo y buena suerte. Y con eso volvió a su coche. Carmen dio un portazo. Giró las ruedas y me lanzó una gruesa rociada de barro sobre las botas al marcharse.
La vi alejarse. Barro goteando de mis vaqueros. Y me di cuenta de algo cristalino, sargento o no. Sistema legal o no. Carmen no tenía miedo. Carmen no se echaba atrás. Carmen solo estaba empezando. Hay un dicho que usan los viejos agricultores por aquí. Uno que mi padre repetía tan a menudo que se me quedó en los huesos: la tierra aguanta golpes. Pero los animales los sienten. No lo entendí del todo hasta el día en que todo cambió. Era última hora de la tarde. El cielo bajo y gris. De esos atardeceres en que el viento trae advertencia. Había estado atendiendo a Luna. Una de mis vacas más mansas. Preñada de su segundo ternero. Era una buena chica. Dulce. Tranquila. Confiaba en mí lo suficiente para comer de mi mano. Las vacas conocen la rutina. Conocen la paz y conocen la alteración. Ese día pastaba cerca de la valla oeste, donde el maizal se junta con la linde. Recuerdo acariciarle el cuello. Sentir su respiración pausada. El calor suave de su pelaje bajo mi palma. Y entonces lo oí, ese motor otra vez. Más fuerte. Más cruel. Me giré y vi el todoterreno blanco cruzando el campo como si llegara tarde a una emergencia. Música a todo volumen por las ventanillas abiertas. Un ritmo que no pegaba en un campo de cultivo. Las gafas de Carmen brillaban con el sol poniente. Tocó el claxon 2 veces. Pitidos agudos. Feos. Luna dio un respingo. Se asustó tanto que tropezó. Sentí que se me encogía el pecho. ¿Tranquila? ¿Chique? ¿Tranquila? Susurré, extendiendo las manos. Pero Carmen no había terminado. Giró. De verdad giró. Hacia la zona de pasto. Levantando una ola de tierra que golpeó las patas traseras de Luna. La vaca entró en pánico. Corrió a la izquierda. Luego a la derecha. Patas resbalando en la tierra blanda. Y entonces, con un golpe desgarrador, cayó de lado sobre la cadera. Solté las herramientas y corrí. Cuando llegué, Carmen ya había desaparecido. Solo quedaba una estela de polvo asentándose detrás de los árboles como si nunca hubiera estado. Luna yacía de lado, temblando. Su gran cuerpo suave agitándose de miedo. Ojos muy abiertos. Blancos visibles. Me arrodillé a su lado y apoyé la frente en su cuello. ¿Está bien? ¿Chique? ¿Estás bien? Estás a salvo. Pero no lo estaba. No del todo. Esa noche llamé al veterinario. Encontró contusiones. Espasmos de estrés y ritmo cardíaco elevado. Todas señales de susto grave. Me advirtió, un estrés así, tan cerca del parto, puede causar complicaciones. Apenas dormí. Me quedé en el establo con ella hasta el amanecer. Cada pocas horas gemía suavemente, cambiando de peso como si el dolor no la dejara descansar. A la mañana siguiente abortó. Un ternero nacido muerto. Pequeño. Sin vida y silencioso. Yacía en la paja. Me senté a su lado mucho rato. Manos firmes aunque todo dentro de mí se revolvía. Luna empujó al ternero débilmente. Sin entender. Los animales sufren. Cualquier agricultor te lo dirá. Y justo allí, algo dentro de mí se endureció. No rabia.
No furia, determinación. Ya no se trataba de molestias. Ni de surcos en la tierra ni de tallos de maíz aplastados. Era daño. Daño real a seres vivos que no habían hecho nada malo. Y lo peor, Carmen ni siquiera lo sabía. Y aunque lo hubiera sabido, no le habría importado. Pero el universo no había terminado de repartir las cartas. 2 días después del aborto de Luna. Me desperté y encontré 3 vehículos aparcados en mi campo bajo. Un improvisado aparcamiento de la comunidad. Había una fiesta de bienvenida a un bebé en la urbanización y al parecer se había corrido la voz de que el del campo no se enfada. Me quedé allí mirando los coches alineados ordenadamente sobre mi hierba. Uno tenía un globo atado al espejo. Otro un adhesivo, la mejor tía del mundo. Una mujer. Tacones hundiéndose en el barro. Me saludó alegremente, gracias por dejarnos aparcar aquí. La calle sin salida está llena. No respondí. Solo volví al establo. Me senté sobre una bala de paja y dejé que la realidad calara. Carmen no solo había cruzado una línea. La había borrado. Había corrido la voz. Invitado a gente. Convertido mi hogar. Mi tierra. En una extensión no autorizada de su mundo. Y me di cuenta de algo crucial, ya no bastaba con hablar. Advertir o papeleo. Ella creía que mi finca era suya. Creía que controlaba mis límites. Creía que las consecuencias eran para los demás. Así que si quería ponerme a prueba yo ya estaba listo para responder. Y la máquina, la que lo cambiaría todo, ya tomaba forma en el fondo de mi mente. Después del aborto de Luna, el mundo se volvió más silencioso. No pacífico. Solo pesado. De esa quietud que se instala cuando algo se rompe dentro. Pasé aquella noche sentado en el establo, escuchando la respiración cansada de Luna, viendo cómo la paja se movía con cada temblor de su cuerpo. Y hacia el amanecer tomé la decisión. Hablar no había funcionado. Advertir no había funcionado. La ley no había funcionado. Carmen no respetaba límites. Necesitaba algo que no pudiera ignorar. Pero... y esto importaba más que nada. Lo que construyera tenía que ser legal. Documentado. Defendible. Porque gente como Carmen no pelea limpio. Convierten tus reacciones en armas contra ti. Así que antes de levantar un dedo llamé a mi abogado. Miguel Torres. Le expuse la idea general. No la versión colorida. Solo el esqueleto, una plataforma de madera. Un mecanismo de inclinación. Un deslizamiento por gravedad que empujara suavemente los vehículos invasores fuera de mi tierra y hacia una balsa de barro. Hubo una larga pausa al teléfono. Luego Miguel suspiró. Diego. Técnicamente. Si pones carteles claros de advertencia. Si no está diseñado para herir a nadie y si es la gravedad la que hace el trabajo. No es ilegal. Otra pausa. Y por el amor de Dios. No lo llames catapulta. Prometí que no. La idea tomó forma más rápido de lo que esperaba, una simple plataforma inclinable disfrazada de superficie plana de madera normal. Lo bastante fuerte para sostener un todoterreno. Equilibrada para inclinarse una vez alcanzado cierto peso. Construí el marco con vigas recuperadas del establo. Añadí bisagras de acero debajo e instalé un mecanismo de bloqueo de detente unido a un contrapeso disfrazado de balas de paja. Probé la mecánica con cargas cada vez más pesadas. Primero una bala de paja de media tonelada.
Luego un viejo tanque de agua oxidado. Luego mi orgullo. Mi viejo camión Ford de la finca. Esa prueba nunca la olvidaré. Subí el camión a la plataforma. Apagué el motor. Bajé y fui al lado de la palanca de liberación. Agarré la manilla. Respiré hondo y tiré. Clac. Un chasquido metálico limpio y seco. El bloqueo se abrió. La plataforma se movió bajo el peso. Luego. ¡Fiu! El camión se deslizó hacia abajo como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Suave. Controlado. Sin tirones. Sin peligro. Solo pura y hermosa física haciendo exactamente lo que la física debe hacer. Cuando el Ford llegó al final del deslizamiento, se acomodó en la zanja de barro con un chapoteo grueso y satisfactorio. Bajé a la zanja. Comprobé el camión, ni un arañazo. Arrancó a la primera y salió del barro en 4x4. El sistema era más seguro que las carreteras reales de la urbanización. Sonreí tan ancho que me dolieron las mejillas. Ese fue el momento en que supe que funcionaría. Ahora necesitaba asegurarme de que todo fuera técnicamente legal y visualmente obvio. Así que me pasé con las advertencias. Coloqué carteles industriales alrededor del perímetro: peligro. Maquinaria activa no apta para vehículos. Plataforma inclinable automática. No es propiedad de la comunidad. Equipo privado de finca. Y luego. Porque la documentación es el rey de todas las defensas. Fotografié cada cartel. Grabé un vídeo explicando el mecanismo. Presenté copias ante mi abogado. Envié notificación a la oficina del catastro. Incluso mandé un aviso genérico de seguridad al cuartel de la Guardia Civil. Pero faltaba una cosa para que funcionara de verdad: Carmen tenía que elegir la plataforma. No evitarla. No dudar, elegirla. Así que la dejé impecable. Barrí el polvo. Alisé las tablas. Incluso puse una pequeña rampa de grava que llevaba a ella. Y entonces coloqué la pieza final de cebo, un cartel nuevo y reluciente en el centro de la plataforma. Aparcamiento VIP, solo personal autorizado. Grande. Brillante. Limpio. Cebo puro para Carmen. Porque hay una cosa que aprendes tratando con gente como ella: si creen que algo está reservado, creen que está reservado para ellos. Y si creen que algo está prohibido, creen que la regla no les afecta. En cuanto clavé ese cartel, di un paso atrás y miré mi creación: una simple plataforma de madera. Un mecanismo de bisagra oculto. Una caída por gravedad calibrada como un instrumento bien afinado. Una zanja de barro esperando justo en la linde. Un sistema que no dañaba a nadie. No lanzaba nada. No rompía ninguna ley. Un sistema que simplemente decía: si eliges allanar, la gravedad te acompañará a la salida. Y en lo más profundo de mis huesos supe con absoluta certeza: Carmen no podría resistirse. La gente como ella nunca lo hace. Durante 3 días después de terminar la plataforma esperé. No con impaciencia. No con excitación. Sino con la quieta y firme paciencia que todo agricultor aprende con el tiempo. Siembras una semilla. La riegas. Esperas. Carmen no era diferente. Era predecible. Una criatura de hábito y ego. Vendría. Y cuando lo hiciera, la máquina estaría lista. En la mañana del 4.º día el cielo estaba despejado. Viento calmado.
Sol calentando los establos como solo lo hace a finales de primavera. Salí con mi café y miré instintivamente hacia el campo oeste. Y allí estaba, el todoterreno blanco de Carmen. Tan pulido que parecía una perla rodando por el horizonte. Saliéndose del camino de servicio de la urbanización y entrando en mi tierra con la confianza de quien entra en su propia cocina. Su motor ronroneaba por el campo. Sus ruedas masticaban la hierba. Sus gafas reflejaban el cielo como dos escudos espejados. Y vio la plataforma. Lo noté en su postura. El leve levantamiento de barbilla. Cómo se enderezaron sus hombros. La chispa de reconocimiento cuando sus ojos se clavaron en el cartel nuevo y brillante, aparcamiento VIP, solo personal autorizado. Eso fue todo. No redujo. No examinó el suelo. No se preguntó por qué existía un espacio VIP en una finca. No. Aceleró. Caminé tranquilo hasta el establo. Cogí la cámara portátil que había preparado exactamente para ese momento y activé la transmisión en directo a mi copia de seguridad en la nube. Luego tomé el megáfono del banco de trabajo. Todavía tenía restos de pintura roja vieja en el mango. Salí a la luz del sol y me situé a unos 40 metros. Lo bastante cerca para que me oyera. Lo bastante lejos para no entrar en su teatro. El todoterreno subió a la plataforma con un golpe suave. Sus ruedas encajando perfectamente en las ranuras poco profundas que había lijado en la madera. Frenó. El motor en ralentí. Estaba exactamente donde tenía que estar. Levanté el megáfono. Atención. Conductora del todoterreno blanco. Llamé. Mi voz resonando por el campo. Está aparcada sobre maquinaria activa de finca. Mueva su vehículo inmediatamente. Esta es su única advertencia. Carmen giró la cabeza hacia mí. Ojos brillando de fastidio. Se asomó por la ventanilla. Por favor. Gritó. No soy tonta. Tus truquitos de miedo no funcionan conmigo. Volví a levantar el megáfono, esta zona es insegura. Tiene 10 segundos para desalojar. Esta es una plataforma inclinable automática. Mueva su vehículo ahora. Carmen aceleró el motor como para burlarse. Luego levantó una mano por la ventanilla. Dedo corazón apuntando al cielo. Esperé un segundo. Dejé que el silencio se asentara. Luego le di una última oportunidad, señora. Esta es su advertencia final. Si no mueve su vehículo, el sistema se activará. La gravedad hará el resto. Se rió fuerte. Aguda. Triunfal. Luego se asomó por la ventanilla y gritó, hazlo. Ese fue el momento que supe que llegaría. El momento en que cruzó la línea final. El momento en que eligió plena, pública y voluntariamente las consecuencias. Levanté la cámara para captar perfectamente su cara en el encuadre. Luego alargué la mano detrás de mí. Agarré la palanca de liberación disimulada en el poste de la valla. La sencilla manilla de madera que controlaba el detente. Durante un breve aliento el tiempo se detuvo. Hasta los pájaros parecieron detenerse en pleno vuelo. Luego clank. El cierre metálico se abrió con un mordisco industrial profundo y frío de acero. Carmen apenas tuvo tiempo de gritar. La plataforma se inclinó. El todoterreno se movió. Se ladeó y entonces. Exactamente como estaba diseñado. ¡Fiu! Todo el vehículo se deslizó hacia atrás fuera de la plataforma en un movimiento suave e imparable. No lanzado. No arrojado. Solo guiado.
guiado por la gravedad misma. Directo a la zanja de barro que había cavado en la linde. El todoterreno aterrizó con un chapoteo húmedo y pesado. Barro explotando hacia arriba en un arco grueso y glorioso sobre la pintura blanca. Y luego silencio. El motor tosió una vez. 2 veces. Y se apagó por completo. Las gafas de Carmen se torcieron en su cara mientras miraba por el parabrisas en shock. La pura expresión incontestable de alguien que acababa de aprender por primera vez que el mundo no gira a su alrededor. Respiré hondo y firme porque sabía lo que vendría después. Los gritos. El pánico. La Guardia Civil. Las acusaciones. Pero también sabía otra cosa, cada segundo. Cada sonido. Cada advertencia. Cada cartel estaba grabado. Carmen no solo había aparcado en el sitio equivocado. Se había aparcado ella misma en sus propias consecuencias. Durante unos largos segundos después de que el todoterreno aterrizara en la zanja. Carmen se quedó sentada allí. Congelada al volante. Boca abierta. Gafas torcidas como si les diera vergüenza formar parte de la escena. Luego empezaron los gritos. No solo alzar la voz. Un colapso total. ¿Qué has hecho? Has intentado matarme, esto es ilegal, vas a la cárcel. Sus palabras resonaban por el campo. Rebotando contra el establo como un animal salvaje atrapado en una lata. No respondí. Todavía no. Simplemente levanté la cámara. Manos firmes. Respiración calmada. Y acerqué el zoom a su cara. Documentación. Siempre documentación. Carmen forcejeó para abrir la puerta. El barro la succionaba como pegamento. Así que tuvo que empujar 2 veces antes de que finalmente se abriera. Bajó del todoterreno. Un zapato se hundió inmediatamente en la zanja. Se tambaleó. Agitó los brazos. Luego tiró del pie con un fuerte gestió, húmedo. Entonces me señaló con dedo tembloroso. Tú. Chilló. Me has agredido, has puesto una trampa, podrías haberme matado. Hablé despacio. Claro. Casi como si narrara para un juzgado, Carmen. Te advertí repetidamente. Ignoraste cada cartel. Te negaste a moverte cuando te lo dije. Verbalmente me desafiaste a activar el sistema. Todo está grabado. Ella chilló de vuelta, no te desafié, me engañaste. Pulsé un botón en la cámara. Reproducción instantánea. Su voz sonó alta e innegable, hazlo. La cara de Carmen perdió el color. Entonces hizo lo que los entrometidos siempre hacen cuando los pillan con las manos en la masa, dobló la apuesta. Mi marido. Gritó. La comunidad, te van a demandar, te van a quitar toda la finca, esto es terreno público. Levanté una ceja. Estás en esa zanja en la que estás de pie. Ese barro también es mío. Dio un paso adelante furiosa y enseguida hundió el otro zapato hasta el tobillo. El barro hizo un ruido de succión fuerte cuando intentó liberarse. Detrás de mí. El gato del establo observaba toda la escena como el mejor espectáculo del mes. Carmen por fin se soltó y avanzó pisando fuerte hacia mí. Barro salpicando hasta sus piernas. Voy a llamar a la Guardia Civil. Gritó. Te voy a denunciar por intento de asesinato. Asentí con calma. Ya los llamé. Estarán aquí en cualquier momento. Parpadeó. ¿Qué? Los llamé cuando te negaste a mover tu vehículo después de la advertencia de 10 segundos.
Carmen se quedó clavada en el sitio como un pájaro que ve a un depredador. Sus ojos volaron de un lado a otro buscando algo a lo que culpar. Algo que retorcer. Algún ángulo de inocencia al que aferrarse. No encontró ninguno. Y entonces, justo a tiempo, se oyó el ruido de un motor conocido bajando por mi camino de grava. El coche patrulla del sargento Mendoza. Carmen inmediatamente volvió a su personaje. Hombros encogidos. Manos temblando. Respiración entrecortada. Modo víctima activado. Corrió hacia él. «Agente. Agente», sollozó. «Gracias a Dios que está aquí, este hombre intentó matarme, intentó lanzar mi coche por un precipicio». El sargento Mendoza bajó. Se quitó despacio las gafas de sol y observó la escena, la plataforma inclinada. La zanja de barro. Carmen cubierta de tierra. Su todoterreno sentado como una ballena herida y yo de pie con calma y una cámara. Tomó aire largo. «Señora», dijo. «¿Dónde ve exactamente un precipicio?» Carmen farfulló. La máquina usó una catapulta. Levanté un dedo. «No. Señor. Sistema de eyección asistida por gravedad completamente documentado». Y se le dieron 3 advertencias claras. Carmen chilló. «Miente, miente en todo». Pulsé reproducir en el vídeo. El sargento se inclinó. Clac. El cierre liberándose. Fiu. El todoterreno deslizándose. Chap. El aterrizaje. Se intentó ocultar su sonrisa. Fracasó. Giró ligeramente la cabeza. Justo lo suficiente para que Carmen no viera la comisura de su boca levantarse. Luego carraspeó y dijo con el tono más seco que he oído nunca: «Bueno. Señora. Técnicamente la gravedad no es ilegal». Carmen jadeó como si le hubieran abofeteado con la Constitución. El sargento señaló su todoterreno. «Señora». Estaba sobre maquinaria activa de finca. Ignoró las advertencias otra vez. «Tenemos que hablar de allanamiento. Daños a la propiedad y su negativa a cumplir». Ella hizo un sonido entre sollozo y gruñido. «Esto es una injusticia, y yo soy la víctima aquí». El sargento cruzó los brazos. «Señora. La única víctima que veo es el barro». No pude evitarlo. Se me escapó una risita pequeña. Y entonces Carmen lo vio. La verdad asentándose en su cara como un amanecer lento y pesado. Por fin. Por fin se había atrapado ella misma. El sargento Mendoza se quedó allí un buen rato. Botas hundidas medio centímetro en la tierra blanda. Ojos yendo de Carmen a la plataforma inclinada y a su todoterreno medio enterrado. Su coche de lujo estaba torcido en el barro como una ballena varada en la orilla. La parrilla cromada caída y aquel orgulloso adhesivo de miembro de la Junta ahora colgando de una sola esquina embarrada. Un símbolo de autoridad convertido en chiste. El sargento dio una vuelta lenta alrededor de la plataforma. Se agachó para inspeccionar la bisagra. Cuando sus nudillos golpearon el acero. El sonido no fue cómico. No fue un ruido de muelle de dibujos animados. Fue industrial. Pesado. Frío, Leclanc. Asintió. Casi impresionado. Menuda artesanía. Diego. Carmen aspiró aire como si la hubiera apuñalado. Le está alabando, esa cosa casi me mata. El sargento ni siquiera la miró. Giró la bisagra con 2 dedos.
dejando que la viga se moviera 1 centímetro. La maquinaria respondió con un gruñido bajo y rechinante. Metal contra metal. Peso cambiando. Un sonido que no se disculpaba por ser real ni peligroso. Se me erizaron los pelos del brazo. Carmen dio 2 pasos atrás. No me siento segura aquí. El sargento se enderezó y se sacudió los vaqueros. Bueno. Señora. Teniendo en cuenta todos esos carteles. No debería. Señaló el cartel brillante que rodeaba la zona, maquinaria activa. No apta para vehículos. Aparcamiento VIP. Solo personal autorizado. Por fin los vio. Y el cartel VIP le arrugó la cara como si hubiera mordido un limón. Ese cartel VIP es falso, esto es una trampa. El sargento se atragantó con una risa y se giró, fingiendo toser. Las trampas las pone la Guardia Civil. Señora. No los agricultores. Se volvió hacia mí como una flecha. Construyó un arma. El sargento golpeó la bisagra con la palma. Clank. Bueno. Técnicamente lo que construyó es solo gravedad sobre una bisagra. El cerebro de Carmen se rompió justo ahí. Se le notó. Seguí grabando. Documentación siempre. Carmen. Desesperada porque alguien la apoyara. Sacó su teléfono con dedos embarrados y marcó un número. La pantalla se llenó inmediatamente de barro marrón y cruzado por una foto tonta de su Golden Retriever con gorro de cumpleaños. El barro cubría media cara del perro. De alguna manera eso la hizo parecer aún más sola. Roberto. Gritó al teléfono. Ven ahora mismo, me atacó, catapultó mi todoterreno. Por el altavoz. La voz de su marido se oyó dolorosamente clara. Carmen. Te dije que dejaras de ir por allí. Su boca se abrió como la puerta de un establo en una tormenta. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Te pones de su lado? Me pongo del lado de no perder el seguro. Y estás metida en barro otra vez. ¿Verdad? Esto no es culpa mía. Carmen. Por favor. Para allá. Clic. La llamada se cortó. Se quedó mirando la pantalla. Mirando aquella cara embarrada del Golden Retriever como si el universo mismo la hubiera traicionado. Volvió a intentarlo. Otro número. Esta vez su abogado. Bradley. Tienes que venir ahora mismo. Este agricultor intentó matarme. El sargento levantó una ceja. Me aseguré de que la cámara lo captara. Por el altavoz. La voz agotada de su abogado respondió, Carmen. ¿Es otra vez por lo del aparcamiento? Esto no es aparcamiento, es asesinato. El sargento carraspeó. Si la gravedad es asesinato. Señora. Todos somos culpables. Incluso por teléfono. Su abogado sonaba harto de la vida. Carmen. Te dije que no hablaras con nadie. Ni con el agricultor. Ni con el sargento. Ni conmigo por teléfono. Deja de hablar hasta que llegue. Clic. Otra llamada cortada. Carmen miró la pantalla otra vez. Y ahora el barro del Golden Retriever se había extendido. Su pulgar lo había empeorado. Solo un ojo confundido del cachorro brillaba hacia ella a través de un pantano de lodo marrón. Hasta el perro parecía decepcionado. El sargento Mendoza soltó un suspiro largo y abrió su libro de multas. Señora. Basándome en las pruebas de vídeo. Las advertencias.
La linde y los 6 meses de allanamientos documentados. Le estoy poniendo una denuncia por allanamiento penal. Carmen retrocedió tambaleándose como si la hubiera empujado físicamente. No puede hacer esto, yo soy la víctima. El sargento me preguntó sin levantar la vista, ¿quieres añadir los daños a la propiedad y el peligro para el ganado? Asentí. Carmen chilló, todos estáis confabulados contra mí. El sargento cerró el bolígrafo. No. Señor. Solo estamos de pie sobre el suelo. ¿Y el suelo? Que yo sepa. No miente. Miró al sargento. A mí. Al todoterreno hundido. Al adhesivo torcido. A su teléfono embarrado. A la foto medio enterrada del Golden Retriever. Y por primera vez desde que la conocía, Carmen se quedó absolutamente sin palabras. La grúa llegó a media tarde. Su motor resonando por los campos tranquilos. Walt. El conductor de grúa más viejo y cínico del condado. Bajó con una sonrisa lenta y sabia. Vaya. Arrastró las palabras, metiendo las manos en el cinturón. ¡Qué vista más bonita! Carmen no contestó. Se quedó hundida hasta los tobillos en barro. Brazos cruzados con fuerza. Rímel corrido en churretes que ni siquiera parecía notar. Su todoterreno estaba cruzado en la zanja como un cerdo terco. Ruedas medio sumergidas. El chasis lleno de barro tan espeso que parecía adobe. Su adhesivo de miembro de la junta apenas se sostenía. Solo una esquina embarrada quedaba. Se mecía triste con la brisa como si hasta el pegamento hubiera perdido la fe en ella. Walt bajó a la zanja con un gancho largo de metal. El barro chapoteó alrededor de él. Murmuró, esto va a costar una fortuna limpiarlo. Diferenciales llenos de porquería. Sensores fritos. Bajo carrocería doblado. Mejor darlo por siniestro total. Carmen soltó un sonido pequeño y roto. No exactamente una palabra. No exactamente un llanto. Algo entre incredulidad y desgarro. El sargento Mendoza le entregó los papeles. Su tono paciente pero oficial, estas son las denuncias por allanamiento penal y daños a la propiedad. La fecha del juicio está abajo. Recibirá también una copia por correo. Carmen no cogió el papel al principio. Lo miró como si le ofreciera una serpiente viva. El sargento esperó un momento. Luego lo empujó suavemente hacia ella otra vez. Por fin lo agarró con dedos temblorosos. El barro manchó la línea de firma. Walt empezó a izar el todoterreno. La máquina gruñó. Cadenas traqueteando. Barro succionando como arenas movedizas mientras el vehículo se despegaba lentamente. El sonido era horrible. Un largo SCHRRR, húmedo. Como si la tierra misma se resistiera a soltar el problema que había tragado. Al subir, un trozo de barro seco cayó al suelo, revelando aquel estúpido adhesivo vive. Ríe. Ama bajo la matrícula. Solo que ahora ponía vive ríe. La O se había arrancado con el barro. Hasta la naturaleza se burlaba de ella. Mientras Walt sujetaba el todoterreno a la plataforma, Carmen sacó otra vez el teléfono. Manos temblando. Tocó la pantalla. Barro untado sobre la foto tonta de su Golden Retriever con gorro de cumpleaños. Hizo una mueca. Hasta su perro parecía decepcionado de ella. La señal era débil aquí. Pero por fin su correo se actualizó. Abrió uno y se quedó helada. Su voz se quebró, no.
No, 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 no. Lo leyó en voz alta antes de darse cuenta de que lo hacía en voz alta, estimada señora Ruiz. Tras revisión. No podemos tramitar su reclamación. El seguro cubre accidentes. No allanamientos voluntarios. No ignorar carteles de advertencia y no experimentos localizados de gravedad. Releyó esa última frase 2 veces. Mandíbula colgando. Tuve que apartar la mirada para no reírme. El sargento se pellizcó el puente de la nariz y murmuró, «Señor. Ten piedad». Carmen se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se dejó caer sobre un trozo de tierra medio seco. Hombros tan bajos que parecía la mitad de alta. «Mi marido lo arreglará», susurró. Pero ni ella misma parecía creérselo. No tuve corazón para recordarle que ya le había colgado 2 veces aquella mañana. Walt se acercó con el portapapeles. «Bien. Señorita. Remolque hasta su casa, 650 euros. Depósito, 120 al día si no puede llevárselo inmediatamente. Limpieza y reparación del todoterreno bueno. Mejor siéntese para eso». Ya estaba sentada. Walt continuó, con el barro. Los sensores. Los daños en la transmisión y lo que esté roto debajo. Probablemente 12.000. Tal vez 15.000. Y eso es la cifra optimista. Carmen miró al frente. Ojos vidriosos como si su cerebro se hubiera desconectado para autoprotegerse. El sargento señaló su coche. «¿Puedo llevarla a casa?» «¿Señora?» Se levantó mecánicamente. Siguiéndolo como alguien que camina en un sueño. Antes de subir. Se giró hacia mí. Su voz era pequeña. La más pequeña que le había oído nunca. Te arrepentirás de esto». Le sostuve la mirada. «Te advertí». 6 meses seguidos. Todas las oportunidades del mundo. Parpadeó fuerte una vez. Luego el sargento cerró la puerta del patrulla. Se marcharon. Walt los siguió con su todoterreno y el campo por fin se quedó en silencio. Por primera vez en medio año podía oír el arroyo otra vez. Podía oír a mis vacas pastando en la ladera lejana. Podía oír mi propia respiración. Paz. Paz de verdad. 2 días después llegó una carta certificada de la urbanización Los Olivos. No de Carmen. Ni de Roberto. Sino del nuevo presidente interino de la Junta. Un solo párrafo: la comunidad no respalda las acciones de la señora Ruiz. Su conducta no refleja nuestros valores. Ofrecemos disculpas por los allanamientos repetidos y cualquier molestia causada. Sin firma. Solo un nombre tecleado. Responsabilidad anónima. Una semana después supe que le habían retirado los privilegios de acceso comunitario. Suspendido su cargo en la Junta y puesto bajo revisión por conducta inapropiada. Los rumores decían que había dejado de ir a las reuniones por completo. Los rumores también decían que Roberto se había mudado. Y los rumores decían además que el precioso todoterreno de Carmen había sido declarado siniestro total oficialmente. Nada de eso me sorprendió. La tierra tiene una forma de humillar a la gente. La gravedad también. Aquella tarde me senté en el porche con una taza de café, viendo cómo el sol se derretía en el horizonte, tiñendo los campos de oro. Ningún faro cruzando mi propiedad. Ningún todoterreno de lujo en ralentí en mi pasto. Ninguna arrogancia de urbanización gritando al otro lado de mi valla. Solo silencio. Solo mi tierra. Mía.
De esa clase de silencio que solo se gana plantando cara con calma. Legalmente y con la ayuda de un poco de física. Y mientras me mecía en aquella vieja silla del porche, me reí para mis adentros. La próxima vez que alguien me pregunte qué le pasó al todoterreno de Carmen, les diré la verdad, yo no lo toqué. La gravedad lo hizo.